Hola, mi nombre es Juan Ricardo Peña. En este video vamos a ver temas relacionados con la materia de estadística inferencial. Vamos a ver tres capítulos principalmente. El capítulo 1 es Introducción a la estadística. El capítulo 2, Resumen y gráfica de datos. El capítulo 3, Estadísticos para describir, explorar y comparar. Tenemos en el capítulo 1, que es la introducción a la estadística, tenemos que es el pensamiento estadístico. Aquí en este tenemos información como datos, estadística, población, censo y muestra. Son conceptos básicos que vamos a utilizar más adelante. Vamos a los ejercicios. En el ejercicio 1 nos dice muestra de una respuesta voluntaria. ¿Qué es una respuesta? ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Dice, es donde los propios sujetos deciden participar. A menudo están sesgadas, tienen una tendencia, ya que es más probable que los individuos que tienen un interés especial en el tema decidan participar en el estudio. Ejercicio 4, contexto de datos. Usted reunió una muestra grande de valores, porque es importante entender el contexto de los datos. La respuesta es para conocer el tipo de datos que se van a analizar y definir el tipo de procedimiento estadístico a utilizar. En el ejercicio 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto es posible, pero muy improbable. Sí es posible que todos los magistrados tengan la misma fecha de cumpleaños, pero bueno, como podemos saber, son varios magistrados y es algo muy improbable. Ejercicio 28. Accidentes de vehículos todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004. El artículo señala que se trata de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante nos incluyó? ¿Por qué es importante? Ok, tenemos dos valores que nos incluyeron. La población. Es de suma importancia conocer dónde fue realizado el estudio, y la muestra. También es vital saber si el mismo tamaño de muestra, si fue el mismo tamaño de muestra en los distintos años, ya que esto puede repercutir en el análisis del estudio. Nos vamos al tema 1.3, tipo de datos. En este tema vamos a ver parámetros estadísticos, datos cuantitativos, datos categóricos, datos discretos, datos continuos, los niveles de medición, que son de razón, de intervalo, la ordinal y la nominal. Son algunos de los conceptos que utilizaremos para este tema, el tipo de datos. Los ejercicios, datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? La diferencia es que los datos cuantitativos representan números y pueden contarse o medirse, y los datos categóricos no. Tenemos un ejemplo, los datos cuantitativos de las edades de los alumnos del grupo tercero Y, y como ejemplo de datos categóricos serían los nombres de los alumnos. Entonces sabemos que las edades sí son contables, que son cuantitativos, y los nombres no son contables, entonces estos serían categóricos. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo 4 Exercise in New York Futility Pushboro de Michael Lowe, New York Times. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. En este caso podemos decir que es un número finito y que puede contarse, entonces son datos discretos. Ejercicio 24. Temperaturas reales en grados Fahrenheit
¿Cómo aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B? Determine cuál de los 4 niveles de medición, nominal, ordinal, de intervalo, de razón, es el más adecuado. En este caso nos estaba diciendo que son grados Fahrenheit, que son temperaturas. Entonces tenemos un nivel de medición de intervalo. ¿Por qué? Porque las diferencias tienen un significado. Aumenta o disminuye, hay un significado, hay más calor, si disminuye hay menos, pero no hay un punto cero de partida natural. Entonces no necesariamente la temperatura inicia de cero y aumenta, o inicia de cero y baja. Esto nunca, siempre no tenemos el cero como punto de partida. Por eso son nivel de medición de intervalo. Ejercicio 35. Escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se le asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se le otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. En este caso tenemos un nivel de medición ordinal, ya que es probable que la diferencia entre los alimentos no tenga significado, es lo que podemos decir. Vamos a el tema 1.4, que es pensamiento crítico. En este caso vamos a ver una muestra de respuesta voluntaria, correlación y casualidad. Son algunos de los temas que tomaremos en cuenta, o de los conceptos para este tema. Ejercicios: correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento con el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. No podemos concluir eso, ya que la correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No por tener más armas automáticas es necesariamente que va a haber más homicidios. Si tiene una correlación, pero no es exactamente el hecho de que haya más armas automáticas que sea la causa para que haya más homicidios. La segunda es: ¿podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas? Pues es la contraparte. No se puede reducir el número de armas automáticas. Si reducimos el arma de uso de armas automáticas, o el número de armas automáticas, no estamos garantizando que va a reducir la tasa de homicidios. Probablemente se cometan homicidios de otro índole. Ejercicio 11. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente información: por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolate, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides antioxidantes asociados con la disminución de riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Marx Inc., la empresa de dulces, y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Bueno, el error de este estudio es que el propio beneficio, o que la propia empresa que vende los chocolates va a obtener un beneficio. Entonces estos resultados pudieron ser manipulados. Ejercicio 23. Porcentajes en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Entonces si tenemos un 49%,
Este lo dividimos entre 100, que es el 100%, por 734, que fueron la cantidad de usuarios de internet, y nos da 359.66. Podemos decir que fueron 360 los que realmente compran por internet. De estos mismos 734 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personajes que afirman de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? En este caso decimos que son 323 que dijeron que sí, por 100 entre las 734 completos, que esto es igual al 44%. Ejercicio 30. ¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran a esta pregunta: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores, solo 20, respondieron, y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de estas encuestas. La falla 1, que esta encuesta solo está dirigida a un grupo específico de personas, que es el grupo específico, los lectores. La falla 2 es que el tamaño de muestra fue muy chica, 20 lectores. La falla 3, solo los interesados podrían responder esta encuesta, que viene siendo una encuesta de interés. Y la falla 4, la forma en que se está planteando la pregunta ocasiona que la mayoría de las respuestas sean negativas. ¿Por qué? Porque le está diciendo: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Tal vez solo que hubieran dicho apoya el desarrollo de armas atómicas hubiese cambiado la perspectiva de las personas. Sin embargo, al incluir que podrían matar a millones de personas inocentes, con esto es lógico que la tendencia va a ser negativa y que la mayoría de gente diga que no. El capítulo 1.5, del capítulo 1, sección 1.5, recolección de datos muestrales. Esto es algo muy importante. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podrá salvarlos. En esto vamos a tener varios conceptos importantes, como es un estudio observacional, lo que es un experimento, que es una muestra aleatoria, una muestra probabilística, un muestreo sistemático, el muestreo de conveniencia, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Son los 4 tipos de muestreo que se manejan y los tipos de muestra. Ejercicios. El ejercicio 3. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trate de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? Decimos que no son representativos porque solo se tomó a un grupo específico, los amigos de este alumno. Y para representar la población general de adultos estadounidenses, se debería tomar en cuenta cada uno de los estados como, digamos, como un tipo de requisito, y también así no solo se representaría a un grupo selecto, que fue el grupo de amigos de este alumno, y no podemos considerar esto como la población general de adultos estadounidenses. El ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Safety of Equinacia in Treating Upper Medical Association, volumen 290. ¿Sí? En este caso, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. En este caso es un experimento. ¿Por qué? Porque se está aplicando un tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Pues se está administrando la equinacia a unos niños y a otros el placebo. Y después de esto se van a observar resultados y o efectos de dicho experimento.
Entonces es por eso que es un experimento y no un estudio observacional. Si fuera un estudio observacional, no se le aplicará ningún tipo de tratamiento. Ejercicio 19. Estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los elementos para conocer su nivel de satisfacción, con base en un proyecto patrocinado por la Corporation Research of Development R&D y el Center for Healthcare Policy and Evaluation. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. En este caso fue un muestreo por conglomerados. ¿Por qué? Porque de muchos planes de salud se eligieron 6 al azar, y ya después, al elegirse esos 6, se entrevistó a todos los miembros de cada uno de estos planes, y este es el tipo de muestreo por conglomerados. El ejercicio 34 de este diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Triiodothyronine in Patient Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Journal of the American Medical Association, volumen 275, número 9, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. El primer grupo tratado con triiodothironina, el segundo grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina, y un tercer grupo de placebo al que se le administró solo una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de los términos en el contexto de dicho estudio. Ok, va a ser un diseño prospectivo o un experimento prospectivo porque tiene un factor común. ¿Cuál es el factor común? La enfermedad de los pacientes. Y va hacia adelante del tiempo, ya que se va a observar los resultados después de los tratamientos. Entonces por eso se considera prospectivo. El otro es aleatorio, porque los sujetos fueron asignados a diferentes tratamientos. Hay 3 diferentes tratamientos, y aunque no se menciona, el método de selección se considera que fue aleatoriamente. Doble ciego. ¿Cuándo es doble ciego? Cuando ambas partes involucradas, en este caso doctores y pacientes, desconocen el tratamiento que se está o le están aplicando. Y por último, placebo. Se dice que es placebo porque al último grupo se le administró solo una píldora de sal normal, que es el placebo. No se le está administrando ningún medicamento, solo se está administrando sal normal, y ellos son considerados como el placebo, o esta es considerado como placebo. Vamos con el capítulo 2, resumen y gráfica de datos. En el 2.2, distribución de frecuencias. Este tema vamos a ver, tenemos unos conceptos importantes, que es distribución de frecuencia relativa, lo que es la frecuencia acumulada, y la distribución normal. ¿Sí? Vamos a hacer hincapié ahorita en distribución normal. La distribución normal, alguna de sus características es que al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen, y es aproximadamente simétrica, y las frecuencias tienden a distribuirse de manera uniforme a ambos lados de la frecuencia máxima, como si se tratara de una imagen observada en un espejo. Ejercicios. Ejercicio 2. Distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resumen las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Ok, siempre que tenemos la suma de las frecuencias, el resultado debe ser 1 o en su defecto el 100%. Aunque debido a los factores de redondeo, en su caso, podríamos aceptar un valor aproximado, un 99 o un 101%. Ejercicio 9. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios
se interpretan con poco rigor, parecería que la distribución es normal. Ok, vamos a recordar lo que era la distribución normal. Ya lo habíamos visto, que es al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen. O sea, poco ascienden y disminuyen. Otra más dice que es simétrica y las frecuencias tienden a distribuirse de manera uniforme a ambos lados de la frecuencia máxima. Okay. Nos piden que observemos este ejemplo. Dice el primero: parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Que dice, inicia con valores bajos, sube al valor máximo y luego vuelve a bajar. Entonces podríamos decir que sí, inicia, sube y baja. Ahora, si los criterios se interpretaran con poco rigor, fue así, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si no se interpretan con más rigor? Entonces, si lo hacemos de manera estricta, vemos aquí un 0 y nos dice que empieza con poco y va aumentando. Entonces allí ya nos tendríamos esa información, entonces ya nos aceptaría como distribución normal porque no tiene esa frecuencia. Y también nos dice que es como un espejo. En la frecuencia más alta, en este caso 15, de ambos lados tendríamos que tener valores semejantes, y el 15 hacia arriba tiene un 0 y hacia abajo un 7. Entonces en este caso nuestro espejo no sería tan congruente como nos estamos planteando hace un rato, lo que vimos, lo que es la distribución normal. Entonces, siendo estrictos, podemos decir que no es una distribución normal. Dice el ejercicio 24: pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencia. Inicie con el límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Ok, vamos a hacer esto. Para esto es necesario tener los hogares, los pesos de papel, y nos dice que fueron 62 hogares. Aquí está, 62 hogares. Entonces me está pidiendo que se haga una frecuencia donde las clases van a empezar de 1 libra y tenga una anchura de 4. Entonces para ello vamos a poner de 1 más 4, 5 más 4, 9 más 4, 13 más 4, 17. Ese es el inicio de cada clase y ya después le vamos disminuyendo. En este caso disminuimos 0.01 y así obtuvimos el ancho de clase. Después se buscaron las frecuencias. ¿Cuántos valores hay entre 1 y 4.99? Tenemos 8. Entre 5 y 8.99 tenemos 21. Entre 9 y 12.99 tenemos 22. Entre 13 y 16.99 tenemos 8. Entre 17 y 20.99 tenemos 3. ¿Qué nos pide? Que esta gráfica de frecuencias es esta que ya tenemos aquí. Entonces, parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechados con los pesos de papel desechados consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Entonces, aquí podemos decir que sí tenemos una distribución normal. Tenemos, no siendo muy estrictos, tenemos ascendencia y descendencia del punto máximo. Haciendo la comparación con el ejercicio 7, aquí claramente vemos la diferencia. Este no tiene la mayor cantidad de frecuencias en el medio, está más cargado hacia arriba, tiene un sesgo hacia arriba. Entonces, si somos poco estrictos en esta, la vemos más normal que en el ejercicio 7, que es el peso de metal de desecho, y este es el papel. Bueno, continuamos. El ejercicio 32. Número de clases para la construcción de una distribución de frecuencias. Los lineamientos de Sturges sugiere que el número ideal de clases puede aproximarse usando esta fórmula: 1 más logaritmo del número de clases entre el logaritmo 2, donde n es el número de valores de datos. Utiliza este lineamiento para completar la tabla que aparece al margen. Esta es nuestra tabla que nos aparecía.
y nos decía que las clases de 16 a 22 datos corresponde un número ideal de clases de 5, de 23 a 45 de 6, y pues a partir de esto obtuvimos este número de clases. Vamos viendo cómo lo hicimos. Formulamos, aquí nos dice n, vamos a poner el número de clases, el logaritmo de n, aquí está la forma, logaritmo del valor que pongamos, el logaritmo de 2 ya lo tenemos en automático, que es 0.3013, y aquí nos dice que es 1 más el logaritmo de n entre el logaritmo de 2, y así está, el 1 más el logaritmo de n, que es este, entre el logaritmo de 2. Ok, entonces teníamos los primeros dos valores del 16 al 22 y del 23 al 45, y sus clases ideales serían 5 y 6. Lo podemos verificar. Si ponemos 16, nos dice que el número de clases sería 5. Si ponemos 22, nos dice que es 5.45. Sigue estando. Ahora, si ponemos 23, ya nos da un valor de 5.52. Entonces, cada que pase después del 5.5 se redondea hacia arriba, y por eso ya le corresponden 6 clases. Igual a 45. Le tocaron 6.49, todavía no llegó a 6.5, entonces quedan 6 clases. Y así sucesivamente hicimos el análisis para todos estos, y ya tuvimos nuestras clases. De 91 a 181 son 8 clases, podemos verificarlo. 91 me da 7.5, que sube a 8, y 181 me da 8.49, que baja a 8. Y fue como se obtuvo esta gráfica completa. Aquí la tenemos. Vamos con el tema 2.3. Ya es del capítulo 2, resumen y gráfico de datos, que son los histogramas. En este tema, pues, las definiciones relevantes sería histograma, que es lo que podemos etiquetar en el eje horizontal del histograma y en el eje vertical. Entonces, en el eje horizontal, usar fronteras de clase o marcas de clase, y en el histograma, de la parte vertical, en la escala vertical, usar las frecuencias de clase. Vamos con los ejercicios. Dice: conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posición es de 62, 46, 68, 64 y 57. La pregunta dice: ¿por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Es muy sencillo, porque tenemos un conjunto muy pequeño, entonces no se podría observar la distribución de los datos. No tendría caso realizar un histograma. Ejercicio 14. Medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que los resultados de la distribución es normal. Compare este histograma con el ejercicio 13. Y dice: el ejercicio 13, medidas de voltaje de una casa. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 21 en la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Le parece que los resultados es una distribución normal? ¿Por qué? Ok, entonces vamos a ver estos valores, que ya los tenemos cargados. Casa y generador. El primero era del generador, y nos dice que para el generador tenemos que ver el ejercicio 22, y aquí está el ejercicio 22, que me dice que tengo que hacer con las medidas de voltaje de un generador. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B, que son todos estos datos que ya tenemos aquí, y utiliza las 40 medidas de voltaje del generador. Construye una distribución de frecuencias con 7 clases, ya aquí las tenemos previas, iniciando con un límite inferior de 123.9, aquí está, y utilice una anchura de clase de 0.20 volts. 123.9 más 0.20, 124.1, 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
Esto es lo que nos pedía este ejercicio, que hiciéramos esta distribución de frecuencia con su clase. Y el otro ejercicio para la casa nos está pidiendo que tengamos 5 clases, que iniciemos de 123.3 y que la anchura igual sea de punto 123.3 por punto 225. Se hacen las clases y se buscan las frecuencias en los valores previos que tenemos acá, y así tenemos nuestras dos frecuencias. Ahora vamos a ir, porque nos está pidiendo que realicemos un histograma para ver si la distribución es normal. Entonces vamos a agarrar, aquí está la casa, aquí están los valores. Primero vamos a agarrar el del generador, vamos a irnos a gráfica, histograma, vamos a agarrar histograma simple, aceptar. Que vamos a agarrar primero generador, lo seleccionamos para que nos ponga aquí, ya sea con doble clic, o seleccionamos y le damos seleccionar aquí, cualquiera de los dos, doble clic o cuando está aquí marcado y seleccionar, nos funciona. Nos vamos a la escala, en la escala nos vamos a ir al tipo de escala y en Y, porque es en donde vamos a ver y que queremos allí la frecuencia. Vamos a aceptar. En etiquetas le vamos a poner el nombre, gráfica de frecuencias para voltajes de generador. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, si nosotros recordamos, el ejercicio me decía que para el generador quería 7 clases, y aquí nuestro programa de Minitab en automático nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 clases. Okay, entonces queremos que se apegue a lo que tenemos previamente nosotros. Primero le vamos a agregar valores, dando clic aquí, agregar, etiquetas de datos, usar datos en Y, aceptar. Y ahora en el eje X, cuando se selecciona, le damos doble clic y nos vamos en la parte de seccionamiento, y aquí número de intervalos o de clases, cuando queremos 7, aceptar. ¿Okay? Si observamos que tenemos aquí 2, 1, 6, 9, 13, 5 y 4, 2, 1, 6, 9, 13, 5 y 4. Aquí ya está la distribución de nuestra gráfica. Esta es de la casa, perdón, del generador. Ahora vamos a ir por la casa. Histograma simple, aceptar. Habíamos dicho que podemos seleccionar aquí y darle seleccionar para que se cambie. Veamos la escala, está en frecuencia, aceptar, etiquetas, y aquí le vamos a cambiar de generador a casa, aceptar. Le damos a aceptar, ella no está en esta gráfica. Ahora, de la casa, ¿cuántas clases teníamos? 5. Entonces aquí otra vez el programa nos da más clases, pues lo podemos editar. Vamos a irle agregando la etiqueta de datos al eje Y, o de las frecuencias, seleccionamos, doble clic, seccionamiento, cuántos queremos, 5, y ahí lo tenemos los valores: 10, 8, 11, 10 y 1, 10, 8, 11, 10 y 1. Hacemos un análisis entre uno y otro. Aquí los tenemos, el del generador y el de la casa, y si nos damos cuenta, este tiene más una forma de campana que este otro. Entonces podemos decir que el generador tiene una distribución más normal que el del voltaje de la casa. Este tiene un sesgo más cargado hacia la izquierda. Hay más valores cargados hacia la izquierda que hacia la derecha. Esta interpretación mismo, aquí ya la tenemos. Ejercicio 22. Interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de punto 111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico.
porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya el valor de 504 libras y luego construya otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantee una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. ¿Okay? Nos vamos. Aquí ya tenemos los valores de las cargas. Tenemos uno con el valor atípico y en el otro se lo quitamos. Hicimos los inicios de las clases cada 20, 200 a 220 y así sucesivamente, y sin el valor atípico también hicimos los inicios. Entonces vamos a agarrar, aquí ya tenemos precargada la información. Vamos a hacer los histogramas: gráfica, histograma, simple, aceptar. Vamos a agarrar el primero, que es el que tiene el valor atípico, la escala, buscamos que sea frecuencia, aceptar, la etiqueta y le vamos a poner con valor atípico. Le vamos a aceptar y aceptar. Aquí está. Nos damos cuenta, con el valor atípico le vamos a poner los valores. ¿Qué es lo que sucede? Aquí teníamos cuántas clases: 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Acá no los manejo en 16, pero igual si se dan cuenta que la importancia de esto es el valor atípico hace que mi gráfica se extienda además hacia donde se encuentra el valor atípico y tenemos muchos espacios en cero. Ahora vamos a agarrar y hacer la siguiente gráfica: histograma simple donde no esté el valor atípico. La escala aseguramos que esté igual. La etiqueta la vamos a poner que diga sin valor atípico y aceptar. Aceptamos. Aquí observamos la gráfica. Igual esta nos las da con mayor información. Acá tenemos cuántos. Entonces le vamos a poner la etiqueta de datos al eje de la Y. Lo vamos a cambiar a 7 escalas y entonces nuestros valores se compactan más y tenemos mejor información. Es lo que podemos observar con uno y con otro. ¿Sí? Acá tenemos esta información previamente cargada. Ahora seguimos con gráficas estadísticas. Este tipo de gráfica estadística utiliza las marcas de clase. Para eso nos sirve, en la cual podemos ver polígonos de frecuencia, la ojiva, gráfica de punto, gráfico de talle y hojas, gráfica de barras, gráfica de Pareto y gráfica circular. Son los tipos de gráficas estadísticas más usuales. Vamos con los ejercicios. Dice, una gráfica de diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de gráficas acerca de los datos? Ok, se necesitan datos cuantitativos que tengan valores y que sean pareados. ¿Qué es pareados? En este caso, temperaturas debe estar pareado con chirridos. Si tengo un valor a una cierta temperatura, voy a tener una cantidad de chirridos en esa temperatura. Si aumenta la temperatura, los chirridos pueden aumentar o disminuir, y eso es lo que vamos a analizar, o eso es lo que nos va a revelar este tipo de gráficas. Va a revelar la relación que existe entre ambos datos. Ejercicio 13, gráfica de Pareto. Para matrícula de licenciatura, en la tabla 2.9 basada en los datos del US National Center for Education Statistics,
Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construya una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. ¿Ok? En este caso, nos vamos a ir Minitab. Vamos a poner el ejercicio. Aquí ya tenemos la universidad y la frecuencia relativa. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Una gráfica de Pareto de las matrículas de la licenciatura. ¿Sí? Se están matriculando de esta manera. A la universidad pública de 2 años se matricula un 36.8, en 4 años un 40%, la privada de 2 años un 1.6 y la privada de 4 años un 21.9. Vamos a hacer una gráfica de Pareto. Entonces nos vamos a ir en estadísticas, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. ¿Qué vamos a poner en defectos? En este caso estamos hablando de la universidad y la frecuencia relativa. En opciones podemos cambiar gráfica de Pareto de universidad. ¿Sí? Vamos a aceptar. En esta gráfica siempre nos viene el porcentaje. Combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje. Todos los defectos que haya después de este porcentaje dice que nos lo va a combinar en un 95%. Aquí después le damos a aceptar y ya nos da una gráfica. ¿Sí? En esta gráfica, las gráficas de Pareto lo que nos hace siempre es con los datos de mayor frecuencia nos los van a poner a la izquierda y los de menor frecuencia nos los van a ir agregando hacia la derecha. Esta gráfica que tenemos aquí es el acumulado. Aquí tenemos un 40%, va sumando hasta llegar al 100%, ¿sí? Que es el mismo 1 que tenemos en las universidades. Acá abajo tenemos la frecuencia relativa de cada valor, es 40, su porcentaje y el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado es el de esta que tenemos aquí, ¿sí? Este equivale al 36.7, al 36.8. Igual aquí le podemos agregar etiqueta de datos al eje Y y así ya tendríamos el valor en 219, 016 y aquí está la información hasta llegar al 100%, que es este. Así es como se construye esta gráfica. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. Aquí está la gráfica que ya obtuvimos. Para el ejercicio 18, gráfica de Pareto de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describe la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29. ¿Okay? Aquí el ejercicio 29 son estos datos que lo tenemos aquí ya previos. Con estos datos se hizo una tabla de frecuencias para los tipos de sangre O, hay 22 y así. Y ya lo tenemos aquí previamente cargados. Para no tener este tiempo, hacemos nuestra gráfica, en estadística, gráficas de control, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Que vamos a poner el tipo de sangre y frecuencia. Nos vamos a opciones, Pareto para tipo de sangre. Le damos a aceptar, el mismo 95%, le damos a aceptar. Y aquí tenemos otra vez nuestra gráfica. Siempre como dijimos previamente, la frecuencia con mayor datos, el dato con mayor frecuencia se va a la izquierda y los a la derecha, los de menor dato. Este nos da el porcentaje acumulado, que nos da hasta 100. Aquí dice la frecuencia, en el primero fueron 22, corresponden a un 44%, en el segundo son 20, que corresponden a un 40%, y ya acumulándolo vamos a 84, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Igual, no olvidemos agregar los etiquetas de datos, y ahí tenemos la información. ¿Cuántos datos fueron? 22, 20, 5 y 3, que es esta misma información que tenemos acá, más su porcentaje, más el acumulado.
Así es como se realiza la gráfica de Pareto y esta es la información que nos entrega. Continuamos. Ejercicio 28, gráfica de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo de hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. ¿Ok? Dice, la gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 a 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de las gráficas, después su expansión. Complete los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y hojas. Ok, entonces esta gráfica nos decía que era para gráfico de tallo y hojas condensado. Remítase a la gráfica de tallo y hojas ejemplo 5 para las siguientes. Tallo y hojas. Esta gráfica fue obtenida de estos valores de los pulsos latidos de las mujeres. Vamos a hacer gráfica de tallo y hojas, pulso de las mujeres, valor por variable 10. Le damos directo y aquí la tenemos, ¿sí? 7644. Aquí ya está nuestra gráfica. Una vez hecha, ya tenemos los valores agregados ya del 6, del 0 al 4 tenemos estos valores, del 6, del 5 al 9 tenemos los siguientes, que vamos a agregarlo para que sea más visible. Del 7, del 0 al 4 tenemos estos, y del 7, del 5 al 9 están estos, del 8, del 0 al 4 estos, y del 5 al 9 así, y así sucesivamente para todos. ¿Sí? Ahora, en la siguiente parte nos está diciendo que la gráfica de tallo y hojas se pueden condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco de forma que la gráfica reducida no se distorsione completamente en la gráfica de tallo. Ok, lo agrandamos. Esto era lo que nos daban. De 6 a 7 nos dice que estos son los tallos. Las hojas para 6 son estos valores, el asterisco, y después para 7 los siguientes valores, y así para todos y cada uno de los demás tallos y hojas. Seguimos con pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Así como hay gráficas que nos dan información, también tenemos las gráficas inadecuadas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los ejercicios. Dice, la etiqueta de la estadística. La etiqueta en la estadística. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podrá ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? No, claro que no. ¿Por qué? Porque las gráficas deben de ser justas y objetivas. Ya depende de las personas asumir las consecuencias del tabaquismo, en este caso, y no deben de ser manipuladas por la información que es confusa. Ejercicio 5. Gráfica de pesos. Según los saldos de Gordon, Kuchin, Clauser et al., las mujeres tienen un peso promedio de 137 libras o 62 kilogramos y los hombres tienen un peso promedio de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestran al margen, estas se representan esos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. Vamos a agrandarlo tantito para verlos. Si nos damos cuenta, no están de forma imparcial. ¿Por qué? Porque el tamaño de la gráfica de los hombres está más ancho, podemos observar, que el de las mujeres, lo cual provoca que al observarse que el peso de los hombres parezca que es mucho más de lo que en realidad es. ¿Sí? Podemos decir que
casi se ve el doble y en realidad no, 172 no es el doble de 137. ¿Sí? Continuamos. Ejercicio 12. Gráfica de barras de estudiantes de licenciatura. En un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a universidades con programas académicos de 2 años. Y el resto, de los estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años, según datos del US National Center of Education Statistics. ¿Qué nos pide aquí? Construir una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes y la otra que describa los datos de manera objetiva. Aquí tenemos las dos gráficas. Esta es engañosa. Nos dice que el 38.5 asistían a las universidades de 2 años. Aquí nos está diciendo que esto sería, y en este caso el resto, que viene siendo como el 87%, el 76%. Entonces me dice que ellos son los que asistían a universidades de 4 años. Aquí es una gráfica errónea, no tiene las frecuencias, entonces ni el porcentaje, dado que en este caso no nos está dando una información real. En cambio, en esta gráfica de acá sí tenemos la información de frecuencias. Iniciamos en 0 y ahora sí el 38.5% si se asemeja o si hay una realidad o es objetiva la información. Es la importancia de las gráficas. Vamos con el capítulo 3, estadísticos para describir, explorar y comparar. En este caso son las medidas de tendencia central del 3.2 y tenemos muchas de medidas de tendencia central. Algunas de las que vamos a analizar en este capítulo van a ser la media aritmética, la mediana, la moda y la mitad del rango. Vamos con los ejercicios. En el ejercicio 2, promedio, un encabezado del US Today afirma que el ingreso familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? Ok, el promedio es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. Se debe utilizar otro término en lugar de la palabra promedio. La otra manera de conocerlo sería media aritmética o media. Vamos con el ejercicio 8, pero para esos ejercicios tenemos un previo aviso que nos dice que tenemos que calcular para los ejercicios 5 al 20 la media, la mediana, la moda y la mitad del rango. Entonces, de los datos muestrales que se plantean. Dice el ejercicio 8, puntuaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Esta es la media que nos reportaron, 678. Pero podemos observar que la mayor cantidad de los datos están hacia arriba de la media. Nosotros, si los tuviéramos ordenados, en este caso no lo están, pero la mayoría está cargada, son mayores que 678. Entonces no podemos decir o no consideramos que estos datos pertenecen a esta media. Igual, como lo vamos a comprobar ahorita, porque nos pidió este ejercicio que hiciéramos, calculemos media, mediana y moda. En este caso vamos a ir a los ejercicios de Minitab y vamos a ocupar estos datos. Aquí están las puntuaciones de FICO y ya están los datos previamente cargados. Vamos a ir a estadísticas, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos, puntuaciones de FICO. Entramos en estadística, vamos a calcular media, mediana, moda y el rango. Aquí ya lo teníamos previamente cargado, pero igual podemos calcular todos estos o desmarcar y ponerlos media, mediana, moda y el rango. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí no está nuestro histograma, en este caso no lo ocupamos.
vamos a ocupar qué información, esta, media, mediana, moda y rango. La moda, no tenemos moda, ningún dato se repite, pero sí tenemos una media de 760. Acá que en la media que nos habían reportado era 678, entonces no correspondía. Seguimos. El ejercicio 16, satélites. A continuación se lista el número de satélites en órbita propiedad de los diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? De acuerdo a los datos, sí podemos ver que uno tiene un número excepcional de satélites. Lógico, aquí está. ¿Podríamos adivinar de qué país se trata? No, no podemos adivinar porque no tenemos información relevante que nos dé a conocer o para saber de dónde se obtuvo esta información, entonces no lo podemos deducir. También para este ejercicio, como el método anterior, sacamos la media, la mediana, el rango y la moda. En este caso si tenemos moda, que es el 1, si se dan cuenta es el que más se repite 10 veces, tenemos una media y una mediana. Continuamos. Ejercicio 27, voltaje de una casa. Remítas al conjunto de datos 13 de la apéndice B y compare las medidas y las medias y medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. Ok, nos vamos a ir al ejercicio previo que tenemos ya cargado en Minitab. Nos está diciendo que va a ser el voltaje de una casa y vamos a ver de los datos 13. Aquí están el voltaje de la casa, voltaje del generador y voltaje de un dispositivo. Nos pide que calculemos las medias y las medianas. Entonces nos vamos a ir estadística básica, perdón. Mostrar estadísticos descriptivos, que vamos a ver de la casa, estadísticas que queremos la media y la mediana, aceptar y aceptar. Aquí nos dan los valores. Otra vez, estadística básica, estadísticos, vamos con el generador, estadísticas, aseguramos media, mediana, aceptar y aceptar. Tenemos los siguientes valores para el generador, estadística básica. Vamos para el dispositivo que queremos, aseguramos otra vez, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos los tres datos para el generador, para la casa y para el dispositivo. Estos datos ya los tenemos aquí antes precargados y nos está diciendo que comparemos entre los tres grupos. Ok, nos damos cuenta, la media de la casa con la media del dispositivo son casi iguales, 123.59 y 123.67. La media del generador es un poquito más alto, pero no exagerado. Entonces podemos decir que los tres conjuntos de datos tienen valores semejantes o parecidos. Seguimos con el ejercicio 41 que dice la mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene a la mediana. Luego suponemos que los valores de esa clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar. Si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la altura de la frecuencia de clase que precede la clase de la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Nos dice que vamos a ocupar el límite inferior de la clase. Este es el ejercicio, lo vamos a ampliar un poquito para poderlo ver. Lo movemos para tener la información. Dice que es el límite inferior de la clase, la anchura de la clase. La anchura, si nos damos cuenta, es de 10 a 14, entonces de 4. N, que se nos dice que es el número de datos, en este caso. M, que viene siendo la suma de la frecuencia de la clase donde está la mediana, que precede, perdón. Y la mediana se puede calcular así. Nos dice, utiliza este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias del ejercicio 29, de este ejercicio. ¿Qué diferencia existe entre este resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de 20.0 miligramos? ¿Cuál es el valor de la mediana? Es mejor.
¿El que calculó con la tabla de frecuencias o el valor de 20? Muy bien, entonces nosotros al hacer el cálculo obtuvimos un 20.9 con esta fórmula, pero deducimos que el valor de 20 miligramos es mejor porque está basado en los datos originales y no se le está poniendo la interpolación de la otra información. Entonces, esa es la deducción en este caso. Vamos a ponerlo como estaba para no distorsionar. Seguimos. Vamos con el tema 3.3, medidas de variación. En este tema analicemos las características de variación. En particular presentamos las medidas de variación. ¿Cuáles son? Rango, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Vamos a los ejercicios. Del ejercicio 3, comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tenga mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 100 adultos elegidos de la población general, o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. ¿Por qué? Van a tener mayor variación las muestras de adultos elegidos de población, ya que los profesores, al ser de una materia en específica, podrían tener ingresos más similares. En cambio, los que son aleatorios de toda la población, alguno puede ser doctor, otro puede ser carpintero, y la variación por lógica va a ser mayor. Ejercicio 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. Dice: a continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA según datos de la US Today. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Vamos a ir a la desviación estándar en este caso. Aquí están. Estos son los salarios. Estos mismos salarios ya están precargados. En uno pusimos todos y en uno omitimos el salario más alto. ¿Qué vamos a hacer? Nos dijeron que con el ejercicio nos pide desviación estándar. Sacamos estadísticas, que lo único que queremos analizar es la desviación estándar. Aceptar y aceptar. Aquí nos da el valor. Otra vez estadística, estadística básica, mostrar estadísticos. Seleccionamos el otro, aseguramos que tenga desviación estándar, aceptar y aceptar. ¿Qué observamos? Cuando tenemos el salario más alto, nuestra desviación incrementa en comparación a cuando quitamos ese valor atípico. Nos pasó como en la gráfica de histogramas, se concentra más el valor. Entonces seguimos con el siguiente, el ejercicio 24, pero el ejercicio 24 tiene una nota previa que nos dice que de los ejercicios 21 al 24 vamos a calcular el coeficiente de variación de cada uno de los conjuntos de datos y luego compare la variación. Dice: para el 24, tiempo de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes del Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y el Bank of Providence, donde los clientes esperan las filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Aquí tenemos la información. Esto ya lo tenemos cargado igual en una hoja. Aquí está los tiempos de espera para el Jefferson Valley y para el Providence. Que nos está pidiendo que vamos a calcular que coeficiente de variación. Entonces, igual nos vamos a estadísticas, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a agarrar el Jefferson Valley, la estadística que queremos, coeficiente de variación. Igual sabemos que el coeficiente de variación viene a partir de la división de la media y la desviación estándar.
Entonces, igual a lo mejor estos datos nos van a dar un poco de información. Los agregamos y le damos a aceptar. Y aceptar. Hacemos lo mismo para Providence, estadística, mostrar, Providence, estadísticas, aseguramos, aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos la información. Si nos damos cuenta, la media tanto para el Providence como para el Jefferson Value es igual, pero su desviación estándar cambió. Entonces, al cambiar la desviación estándar, nuestro coeficiente de variación por lógica va a cambiar. ¿Qué es lo que nos da? Y aquí tenemos la información, ¿sí? Entonces, deducimos que a este ejercicio analizamos tanto la media como la desviación estándar y detectamos que el tiempo de espera en la estación Providence varía mucho más que en la Jefferson, de acuerdo a nuestro análisis realizado. Desviación media absoluta. Permite que una población consista en los valores 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia propiedad de India, Japón y Rusia. Demuestra que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Para obtener la desviación media absoluta de la población, que se hace es la sumatoria de la media de x del valor menos la media entre n. La media, ¿cuánto va a ser? 1 más 3 más 14, todo que nos da 18 entre 3, 6. Entonces, la sumatoria sería de la población, que es 1 menos 6 es 5, menos 5, pero como es absoluto nos da 5. 3 menos 6 es menos 3, pero como es absoluto nos da más 3. 14 menos 6 es 8. Entonces la suma de estos entre 3 me da 5.3. Esta es la media absoluta de la población. Ahora, si hacemos para dos datos agarrados al azar, tendremos las siguientes combinaciones. Podemos tener 1 y 3, que serían 1 menos 6 menos 5. Como es valor absoluto 5, 3 menos 3 es 3. El otro sería 1 y 14, es la misma valor 5. Para el 14 es 14 menos 6, 8. Y la otra posible combinación sería 3 y 14, que sería 3 y 8. Y la desviación media para estas partes, para estas muestras, en 2.6, 4.3 y 3.6. Con esto demostramos que no están cerca o no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta, que eran 5.3. Medidas de posición relativa y gráfica de caja. Dice, en el ejercicio 3, gráfica de caja. A continuación se muestra una gráfica de caja generada por StatDisk. Este StatDisk es un programa para análisis estadístico también. Las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA que nos indican los valores de 0, 166, que nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423. Como ya lo tenemos los valores en este diagrama de cajas, el 0 nos indica el valor mínimo, el 166 nos indica el cuartil 1, el 215 la mediana, el 269 el cuartil 3 y el 423 el valor máximo. Así es como se interpreta este diagrama de caja. Ejercicio 16, percentiles. En los ejercicios 15 a 18 utiliza los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Ok, con esta fórmula L es igual a K sobre 100 por N. Vamos a calcular el lugar donde se encuentra el dato del percentil. Hay dos maneras. Si nos da un número entero, se agarra ese lugar y se suma el lugar que sigue. Se suman esos dos valores y se divide entre 2. Si nos da como resultado un número no entero, entonces
se redondea al número siguiente, al número de arriba, y ese sería el lugar que es el valor que correspondería. Entonces, en este vamos a calcular el percentil 65. Que vamos a hacer, K es 65 entre 100 por N, que son 24, que aquí nos dijeron que fueron los datos anotados en los últimos 24 años. Igual aquí podemos contar y son 24 datos. Nos da 15.6, y como habíamos dicho previamente, lo vamos a redondear hacia arriba, y el lugar en los datos agrupados es el número 16. Si contamos y llegamos hasta el 16, es este valor el 56. Entonces el percentil 65 es 56. Continuamos. Ahora dice el ejercicio 25. En los ejercicios 19 a 26 utilice la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizaron para los ejercicios 5 a 18. Calcule el percentil o cuartil indicado. A nosotros nos tocó calcular el percentil 25. Hacemos la misma fórmula, aplicamos la misma fórmula. 25 entre 100 por 24 es igual a 6. En este caso, ¿qué fue? Nos dio un número entero. Y cuando nos dio un número entero, dijimos que vamos a agarrar ese número más el siguiente, lo sumamos y lo dividimos entre 2. El lugar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi lugar es el 6 y corresponde al valor 41. Sumo con el siguiente, que es 41 más 43. 41 más 43 dividido entre 2 nos da 42. Entonces el percentil 25 es igual a 42. En los siguientes ejercicios, deciles y quintiles. Dice, para un conjunto de datos existen 9 deciles, designados como de 1, de 2, hasta llegar al de 9, que separan los datos ordenados en 10 grupos con aproximadamente el 10% de los valores de cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en 5 grupos con aproximadamente el 20% de los valores de cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles que describimos anteriormente en esta sección. Dice, utilice las cifras de presupuestos de película que se incluyen en la tabla 3.3 de la página 4 de la página 116, y obtenga los deciles de 1, de 8, de 7 y de 8. Utilice las cifras de presupuesto de películas que se incluyen en esta tabla y obtenga los 4 quintiles. Aquí hicimos, esta es la tabla de presupuesto de películas ordenados, y vamos a ocupar esta fórmula para saber el lugar, pero como es en deciles, en vez de 100 vamos a dividir entre 10. Son los 35 datos, y me dice que para el decil 1 nos pidió que calculáramos decil 1, decil 7 y decil 8. Para el decil 1 va a ser 1 entre 10 por 35, que es 3.5. Hacemos la misma situación, redondeamos hacia arriba, nos da 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. El decil 1 entonces es 7. De aquí hasta acá sería la parte para dividimos entre 10, es la parte que correspondería. Todos los números menores, incluyendo al 7, corresponden al decil 1. Para el decil 7 hacemos la misma operación, que sería el 24.5, se redondea al 25, y seríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, que es el valor 80. Para el 8 nos toca el 28, en este caso 25, 26, 27, 28, 116 más 120 entre 2, 118. Así lo obtenemos. Los quintiles, Q mayúscula, se conocen como cuartiles. Es por eso que en esta ocasión lo manejamos como Q minúscula, y los cuartiles son 3 y los quintiles son 4. El quintil 1 está en el lugar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumamos con el que sigue, 20 más 29 entre 2 es 29.5. Este es el valor para el quintil 1. Para el quintil 2 me da 14, 10, 11, 12, 13, 14. Sumamos con el que sigue, 52 más 60 entre 2
56. Para el quintil 3 me da 21, 20, 21, 70 más 72, entre 2, 71. Y para el quintil 5, perdón, para el quintil 4 me da 28, son 28, 116 más 120, acuérdense que sumamos el que le sigue, entre 2, 118. Y así es como podemos obtener deciles y quintiles. Muy bien, vamos con una parte 2, que esta es una parte del video donde desplegamos lo que es distribución de frecuencias e histograma. Estos son unos ejercicios adicionales. Dice, pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Construya 7 clases. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero se van a seleccionar 7 clases. Como calculamos la anchura de la clase, el valor mayor menos el valor menor de nuestra tabla entre 7 y nos da 9.1. redondeamos siempre hacia arriba, entonces van a ser 10 clases. Dice, elija el 60 como primer límite inferior de la clase. Sí, y aquí lo tenemos, ya que es el valor más bajo de la lista y el número conveniente. Se pueden obtener los puntos medios de la clase, suma el límite inferior de cada clase y divide entre 2. Si va a ser de 10, 60 más 10, 70. 70 más 60 y entre 2, 64.5, y así para todas las clases. Y vamos a poner este histograma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para esto ya tenemos los valores en la hoja 14. Para el pulso de mujeres vamos a hacer una gráfica, un histograma simple, pulso de mujeres, escala, va a ser en frecuencia, etiquetas, histograma de frecuencias para el pulso de mujeres. Vamos a aceptar. Aquí está. Acuérdense que nos está pidiendo, vamos a darle los valores a la etiqueta de datos y vamos a hacer cuántas clases. 7. Aquí están las 7 clases, pero en este caso nosotros queremos que nos queden los puntos medios, queremos que nos queden los intervalos. Entonces esta información la vamos a copiar. Otra vez nos venimos aquí, las posiciones de las marcas, vamos a poner estos valores y en seccionamiento también los ponemos y le damos a aceptar. Y ahora sí tenemos la información: 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, y aquí nos dice el ancho de la clase 59.5, 69.5. tenemos una variación de 0.5, pero es lo más que se nos acerca este histograma, porque la herramienta, el Minitab, en automático hace sus cálculos y así es como estamos. Entonces así es como tenemos este histograma, que aquí ya lo teníamos en forma previa. Ahora nos dice que nos hagamos una de frecuencias relativas. Igual dice, para la distribución de los pulsos de mujeres, la frecuencia relativa va a ser la frecuencia de la clase entre la suma de las frecuencias por 100. Y aquí ya nos da la tablita, nos dice que va a ser de 60 a 69 va a ser el 30%, de 70 a 79 el 35%, y así sucesivamente. Entonces nos vamos otra vez, en este caso otra vez gráfica, histograma simple, aceptar. La escala aquí lo vamos a cambiar a porcentaje, aceptar, etiqueta,
histograma. En este caso si es histograma de frecuencia para pulso de mujeres, aceptar y aceptar. Ok, aquí si observamos otra vez le podemos agregar los datos, etiqueta de datos, cuántas clases queremos, clases. Igual vamos a poner la misma información que teníamos para los puntos medios de clase. Los ponemos a aceptar y ahora sí, aquí tenemos, si comparamos con los valores 30, 35, 27, 30, 35, 27, 5, 2.5, 2.0, 2.5, 2.5, 0 y 2.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Está la información de acuerdo a lo que nos entregaron. ¿Sí? Aquí ya lo teníamos. Ahora dice, pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Otra vez. Dice que para las 10 clases, se calcula el ancho de la clase, el valor mayor menos el valor menor entre 10, que es igual a 4. En este caso, si nosotros tomáramos el ancho de clase como 4, el último valor, el 96, iba a quedar fuera. Entonces lo modificamos tantito a 4.1 para que nuestro ancho de clase nos diera dentro. ¿Sí? Hicimos una pequeña modificación porque si no, el valor en las 10 clases, si nosotros poníamos eso, el pulso, el último valor, el mayor, iba a quedar fuera y ya no íbamos a tener los 40 datos. Entonces hicimos esta pequeña modificación para que quedara dentro. Siempre que tengamos nuestros anchos de clase, debemos asegurarnos que cuando todas nuestras clases cubran toda nuestra cantidad de datos. Si no nos cubren todos los datos, entonces nuestro estudio no está siendo eficaz. Debemos de tomar en consideración eso. Entonces ahora sí, nos vamos aquí para ver los pulsos de los hombres. Dijimos que son de 10. Entonces gráfica, histograma, simple, aceptar, pulso de los hombres, escala, vamos a hacer de frecuencia, ¿sí? Etiqueta de frecuencia para pulso de hombres, aceptar y aceptar. ¿Cuántas dijimos que queremos? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces vamos a agregar etiqueta de datos, aceptamos, seccionamiento, nos piden 10, ¿sí? Ahí está. Aquí ya tenemos el ancho de la clase. Los puntos medios los vamos a agregar. Y ahora sí nos los da de acuerdo a nuestros valores que poníamos. Como no habíamos puesto puntos medios, el equipo
el Minitab había agarrado un valor o un ancho de clase diferente que no correspondía, y en este caso ya no los ajustó a la que estamos nosotros solicitando. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Y aquí teníamos nuestra frecuencia. Si observamos, estas frecuencias eran las que habíamos tomado antes acá, y podemos ver que es 13, 7, 3, 6, 2, 0, 4, 4, 0 y 1. Y hasta corresponde a eso. Igual hicimos ese mismo, pero en frecuencia relativa, que es el porcentaje. Ella quedó en porcentaje. Como hemos hecho el porcentaje, acá, si recuerdan, habíamos dicho que es la frecuencia de clase entre la suma de frecuencia por 100%. Y aquí ya lo tenemos, que viene siendo 32.5, 17.5. Este lo podemos agarrar y hacer igual en Minitab. Es el pulso de hombres. Vamos a ir a gráfica, histograma, aceptar, pulso de hombres, escala, en este tipo de escala que va a ser de porcentaje, y la etiqueta frecuencia relativa o porcentajes. Aceptar, aceptar. ¿Sí? Ponemos los datos, etiqueta de datos, aceptar. ¿Cuántas escalas son? Decimos que son 10, pero igual vamos a ocupar los puntos medios, que los teníamos antes. Estos son nuestros puntos medios. Aquí empieza de 50, pero nuestros puntos medios en realidad debe empezar de 58, porque ese es nuestro valor mínimo. Y ahí está, ahora sí, 32, 17, 7. Vamos. (32.5, 17.5, 7.5, 32.5, 17.5, 7.5, 15, 5, 0, 10, 10, 15, 5, 0, 10, 10, 0, 22.5, que son nuestros valores de nuestras frecuencias. Entonces debemos tomar en consideración el punto medio de la clase para que con eso ya nos dé nuestra información que realmente ocupamos. También tenemos para la radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio de un 90 en milibecquereles que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de Unexpected Rise in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 90s de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Tenemos la información. Aquí está la de dientes de leche. Ya hicimos nuestra distribución de frecuencias de 114, empezando con el 114, que fue el valor más bajo, y 1, 2, en total 8 clases, y obtenemos los 40 datos. Estos 40 datos también ya los tenemos aquí en Minitab con dientes de leche. ¿Sí? ¿Qué nos pide? Una gráfica, un histograma simple, aceptar, dientes de leche, distribución de frecuencias, aceptar, etiquetas. Esta es una distribución de frecuencia, no es
relativa. La relativa es para porcentajes y para dientes de leche. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, ¿cuántas clases tenemos? Dijimos que son 8 clases. ¿Cuántas tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, primero vamos a agregar la etiqueta de datos. Ahora sí, editamos y vamos agregando las clases. Seccionamiento, número de clases, 8. ¿Sí? Ahora, nos vamos aquí. Tenemos que obtener los puntos medios. Eso ya los hicimos de manera previa. Aquí están. Y los vamos a pegar para que nos dé los valores que nosotros estamos requiriendo. Si no, en este caso nuestros valores cambian. Aceptar, y ahí está. Ahora sí hacemos la comparación. 2, 4, 6, 14, 8, 5, 0 y 1. Aquí está 2, 4, 6, 14, 8, 5, 0 y 1. Igual lo tenemos aquí. 2, 4, 6, 14, 8, 5, 0 y 1. Entonces, aquí ya estaba. Así es como obtenemos esto. Ahora el histograma. El histograma tenemos un ejercicio. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. Dice, la edad dada en años, estatura es para estatura en pulgadas, P es peso en libras, sin es para circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, cis es presión sanguínea sistólica en miligramos de Hg, dias es la presión sanguínea diastólica, col es colesterol, y así para todos. Dice, realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras y pulso en índice de masa corporal. Entonces, para esto tenemos todos los datos de mujeres. Estos ya los cargamos previamente. Aquí está: edad, estatura, peso, cintura, pulso, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo, codo, muñeca. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que nos pidió. Primero vamos a hacer histogramas de edad, estatura. ¿Sí? En este caso nos vamos a ir, vamos a ir a la gráfica. Tenemos otro tipo de histogramas. Este tipo de histogramas es con la campana de Gauss. Vamos a ocupar ahorita la de campana de Gauss y vamos a agarrar la de data. La escala, base en frecuencias, etiquetas, gráfica de frecuencias para edad, aceptar y aceptar. Entonces, aquí podemos observar que en este tipo de gráficas nos da la campana que nos indica cómo está la tendencia de los datos. Igual podemos agregar la etiqueta de datos, nos dan los valores. Esta campana también lo que nos da ya la media 35.48, nos da la desviación estándar y nos dice la cantidad de datos que tenemos. Este es otro tipo de gráficas. Ahora, también podemos hacer en estadística
vamos a hacer un resumen gráfico. En este caso vamos a hacer para la edad. En el resumen gráfico siempre nos da un 95% de nivel de confianza. Le damos a aceptar. Este resumen gráfico, si se dan cuenta, tiene mayor información un poquito para que el de la campana de Gauss. En este es para el mismo, nos los va haciendo. En este resumen gráfico obtenemos A cuadrada, que vale a 77. Como es en un 95% de confiabilidad, como previamente lo vimos, el valor P, si es menor de 0.05, nos indica que nuestra distribución no es normal. Cuando es 0.05 o más, es el error. Entonces tenemos una distribución normal. Tenemos una media, que la media ya conocemos, la desviación estándar, que tanto se están moviendo los valores después de la media, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, la simetría o sesgo, hacia qué lado se está cargando los valores, kurtosis, el comportamiento de la campana, n, que es el número de datos, mínimo, el valor mínimo, te da el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Te está diciendo también que el intervalo de confianza del 95% para la media va desde el 31.021 al 39.0929. La media es 35, entonces se mueve. Intervalo de confianza del 95% para la mediana, tenemos del 28 a 40, y también para la desviación estándar. Aquí en este lado, en esta gráfica, que es una gráfica de caja, nos está dando la información igual. Aquí ponemos, nos dice que el primer cuartil es del 25, la mediana en 32, el tercer cuartil es de 45, el rango intercuartil es de 20, y los bigotes, los movimientos y el tamaño de muestra. Aquí también este nos da para la media y nos dice cómo se está comportando la media y la mediana en donde se encuentra en relación a la gráfica. En este caso nos da toda esa información en este resumen gráfico, que es más completo y podemos ver todo este tipo de información. Y así podemos hacer paneles de estatura, igual, estadística básica, resumen gráfico. Si queremos podemos agarrar estatura, cintura, índice de masa corporal, y si yo selecciono todos, aquí me los da todos completos, independientes, y los podemos ir analizando cada uno. ¿Sí? Tenemos la misma información para el índice de masa corporal, para la cintura, para la estatura, y así. Aquí podemos observar esta en específico. Todos los datos nosotros nos damos cuenta que están más hacia el centro. Vemos más este tipo de reflexión a partir de la frecuencia mayor, como el espejo hacia ambos lados, y aquí mismo nos lo dice, el pi-value es mayor de 0.5, es 0.669, entonces tenemos un pi-value, una distribución normal en esta gráfica. Igual en la caja, si nos damos cuenta, está bastante al centro, al igual que la media y la mediana se están comportando igual. ¿Sí? Entonces lo que podemos observar son de fácil de analizar y de observación, y nos dan toda esta información. Así se realizó la información para todos y cada uno de ellos, para edad y estatura, para peso y pulso, para índice de masa corporal. También nos pidió que se hiciera para cintura, muslo, codo, muñeca, brazo, y aquí están los resultados para cintura y muslo. Este es para la cintura y este es para el muslo, con campana de Gauss sola y
con el informe de resumen. Así están para todos y cada uno de ellos. Ahora vamos a entrar. Todo esto lo tuvimos del libro de estadística de Mario F. Triola de la 11ª edición por Person Education México 2013. ¿Para qué? Para Minitab 17. Muy bien, ahora vamos a ver un proyecto. Este proyecto está basado en los conocimientos adquiridos en este módulo, en estos temas de estadística. Este es el proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Este proyecto, lo que se inició fue un proyecto dirigido al análisis de un material cerámico proveído por Kyocera. ¿Qué es lo que se iba a hacer o qué es lo que se hizo? Ver el comportamiento de las dimensiones, de 4 dimensiones específicas de esta pieza. Se realizó mediante el análisis de 4 lotes recibidos e inspeccionados previamente en una muestra aleatoria de 30 piezas y se analizaron las 4 características. Aquí están todos los datos los cuales se obtuvieron, e igual se decidió hacer con el resumen de informe, que es el que nos da mayor información. Lo podemos ver con el análisis. Aquí tenemos todas las piezas para cada lote, el lote 0025E, las características, y el lote 0024E, las características. Podemos hacer estadística básica, resumen gráfico. ¿Qué es lo que vamos a agarrar? Vamos a agarrar la dimensión A. Podemos analizar primero la dimensión A de todos los lotes. Podemos seleccionar todas. Son 4 lotes, del 25E, del 24E, del 23 y del 22. El mismo 95% de confianza. Y aquí obtenemos los valores. Para el 22 tenemos un p-value bastante bajo. Están el comportamiento de las mediciones de esta pieza. Para el 23, en este caso tuvimos un p-value mejor, y está el comportamiento. Nos damos cuenta por el diagrama de caja y las medidas o la desviación o los intervalos de confianza entre la media y la mediana. ¿Sí? Los valores están aquí. Podemos agarrar, ponerle la información de las etiquetas de datos. También podemos agarrar y decir que no solo nos lo seccione en 6 intervalos. ¿Por qué? El cambio de 6 intervalos por nuestra tolerancia, que es de más menos 1. Entonces de 17 más menos 1, y así tenemos más compacta la información. Igual hacemos para esta, le agregamos los datos y cambiamos la cantidad de intervalos a 6. Y aquí es para 24E, tenemos un p-value de 0.159, tenemos la media de 117.49, una desviación estándar bastante pequeña, pero pues por la misma cantidad, la tolerancia que tenemos varianza, simetría, kurtosis, el valor mínimo, el primer cuartil, el valor máximo y los intervalos de confianza. Esto se realizó para todas y cada una de las dimensiones, y aquí tenemos la información. Entonces esto lo podemos hacer por cuestiones de tiempo. Creo que ya ahorita lo podemos analizar pieza una a una. Incrementamos. Aquí vemos cómo se comportó cada diferente dimensión y cada dato o lote. Entonces
Después del análisis de todas las dimensiones de los lotes, nos damos cuenta que el material no tiene un comportamiento normal en todo, aunque también debemos tomar en consideración que probablemente no fue el mismo inspector. Por cuestiones de tiempo agarramos lotes previos, entonces no tenemos el mismo inspector dimensionando. Otro factor es el equipo, ya que es un equipo de visión, y si hay variación en las luces por cualquier X o Y razón, como lo trabaja mediante sombras, esto también puede causar una variación adicional. Aunque la importancia de este análisis fue darnos cuenta que estos histogramas nos dan mucha información para análisis de datos, y a pesar de toda esta distribución, nosotros creemos o se piensa que el material se seguirá aceptando en futuros lotes. Bueno, eso fue todo por hoy en este video. Espero que haya sido información que les ayude a futuro. Gracias.